Prende el micrófono, lo tienes apagado. Bueno, buenas noches. Nos corresponde a Juan Guillermo Uribe y a mí dar continuidad al trabajo del Colegio Clínico. Y hoy nos corresponde trabajar las dos tópicas freudianas. En primer lugar, agradecer la asistencia de todos. En segundo lugar, pedir disculpas por las dificultades técnicas que tuvimos hace 15 días, que implicó la cancelación de la actividad. Lo tercero, nuevamente, dar gracias a los que dan el soporte técnico que hacen posible que nos conectemos por este medio. A Julio, a Ricardo y a Esteban por la paciencia para que estas reuniones se puedan seguir sosteniendo. Bueno, yo preparé un texto y voy a leerlo. Juan Guillermo hizo lo mismo y no nos pusimos de acuerdo, no sé de qué habla Juan Guillermo no sabe cuál es mi texto. Una forma bien curiosa de proceder, esperemos que sea fructífera. Yo pienso que más que muchos conocimientos sobre las tópicas freudianas, un poquito que los asistentes al colegio clínico se lleven una idea de los textos donde Freud plantea sus dos tópicas. Particularmente me serví de 3 textos de sus escritos metapsicológicos que fueron escritos alrededor de 1914, en la época en que estallaba la Primera Guerra Mundial. Freud muy pobre, muy abatido, con una clínica difícil, tal vez fue la época más productiva desde el punto de vista intelectual de Freud. Se cree que entre el 1914 y 1915 produjo unos 12 textos, en relación la mayoría con escritos metapsicológicos. De esos textos hay unos que se perdieron, particularmente su texto sobre la conciencia y el texto sobre la sublimación. Los otros textos, importante, el Más allá del principio del placer de 1920 y su escrito sobre el yo y el ello de 1923. Bueno, las dos tópicas freudianas son solidarias de la manera en que Freud fue pensando sucesivamente a través del desarrollo de su práctica y de sus reflexiones teóricas, la estructuración de lo que él pensaba era el aparato psíquico de los seres hablantes. Son quizá lo que conocemos como sus trabajos metapsicológicos, los escritos técnicos más importantes de la elaboración freudiana, y trabajos que apuntaban a dar consistencia y solidez teórica a la práctica que él instauraba. Los hechos clínicos, la evolución de los mismos y la respuesta de estos al dispositivo que él inventaba hicieron plantear y replantear sus consideraciones sobre el aparato psíquico. Pretendieron los escritos metapsicológicos en primera instancia justificar y hacer aprehensible el concepto central de psicoanálisis, el inconsciente, sus contenidos, por qué y el cómo se sostiene en ese estado de inconsciencia, es decir, ajenos a la conciencia, de qué manera la conciencia puede tener acceso a ellos, cuáles son los mecanismos con que opera, cómo se da el comercio entre los sistemas consciente e conciencia inconsciente, cómo se manifiesta a través de esos fenómenos subjetivos que con él aprendimos a llamar los fenómenos, las formaciones del inconsciente, y cómo el psicoanálisis, al dar cuenta de los elementos inconscientes del síntoma, tiene efecto sobre el mismo. Recordemos que la palabra tópica en sus múltiples definiciones, en su forma adjetivada, alude a lo perteneciente a relativo al lugar, resaltado de manera decisiva en su origen etimológico en la expresión griega topos. Pudiéramos destacar que si bien lo tópico hace alusión al lugar, al espacio en cierta medida, también comporta, al menos en la elaboración de Freud, el elemento dialéctico. Es decir, son lugares que se interrelacionan entre ellos. Es una tópica distante de la estructura neuronal del sistema nervioso central. El aparato psíquico freudiano
no tiene que ver nada con las disposiciones anatómicas cerebrales, pero tenemos que resaltar que el cerebro, le es necesario a la estructura. En otras palabras, no se pudiera prescindir del sustrato neurológico porque es allí donde la estructura se asienta. Freud elabora su reflexión y su especulación teórica a partir de su quehacer clínico, en la escucha de sus pacientes. Es desde allí donde propone un bosquejo del aparato anímico. En los 40 años de su praxis y de su evolución doctrinaria, plantea lo que conocemos como sus dos tópicas. Algunos las fechan, situando la primera entre 1913 y 1915 y la segunda posterior a 1920. Pero uno pudiera decir con toda seguridad que desde el proyecto de psicología ya Freud planteaba una concepción metapsicológica. Las dos tópicas plantean tres sistemas: consciente, preconsciente e inconsciente. Y en la segunda tópica igualmente son tres: el ello, el superyo y el yo. No creo para nada que sea sin importancia que sean estructuras ternarias, las que Freud utiliza para bosquejar el aparato psíquico. Pienso que tiene relación directa con la estructura del lenguaje. Posiblemente Freud, sin saberlo, la estructura misma se le imponía en sus elaboraciones. Precisemos que en la consideración estricta de las dos tópicas, la segunda, por ser posterior a la primera, no la supera, sino que en general son tópicas complementarias. La cimentación de la doctrina como resultado de una experiencia esencialmente práctica experimentó a lo largo de las conceptualizaciones retoques y rectificaciones, replanteamientos teóricos en relación con fenómenos clínicos que observaba, las dificultades y los límites que encontraba en su práctica. La primera tópica, como les digo, la podemos situar entre el inicio de su enseñanza, más o menos hasta el año 18-19, pero es a partir del texto de Más allá del principio del placer del 20, donde interrogando fenómenos clínicos que no encuentran inscripción en la primera tópica, como la repetición, la angustia, la pulsión, el amor de transferencia, sus formas extremas de la transferencia, las neurosis traumáticas, la reacción terapéutica negativa, le obligaron a soportes teóricos que perfilaron el pasaje que lo condujo a la segunda tópica. La formulación a través de ella se constituye la respuesta freudiana a esa dimensión de la práctica, para la cual la primera tópica resultó un tanto insuficiente. Es necesario que consideremos las características fundamentales de eso que conocemos como metapsicología freudiana. En ese orden de ideas, lo metapsicológico desde la perspectiva freudiana es una manera precisa de ver un proceso, un mecanismo o un fenómeno psíquico y explicar su funcionamiento fundamentándolo como el resultado del interjuego de tres aspectos: el aspecto tópico, el aspecto dinámico y el económico. Como les dije al principio, lo tópico denota lugares o fragmentaciones de sitios, y para el caso al que hacemos referencia, es desde estos de donde el destino del psiquismo humano, en los síntomas, en los actos y en las inhibiciones, se ordena. El dinámico, en la psique humana, Freud nos muestra que hay movimiento, es decir, la dinámica, que es un concepto que procede de la mecánica, tiene en cuenta la relación entre las fuerzas que producen un movimiento. En los fenómenos psíquicos subyace una estructura para nada estática. Hay una correlación de fuerzas que Freud nos muestra como muy activa. Y el aspecto económico. En esa correlación de fuerzas dentro del psiquismo comportan cargas energéticas que posibilitan choques entre esas fuerzas y que resultan en la posibilidad o no de manifestar sus contenidos en el campo de la conciencia. Les recuerdo la primera tópica: consciente, preconsciente e inconsciente. Hay que pensar estos elementos de las diferentes tópicas como sistemas psíquicos supraordinados unos con respecto a otros, pero sistemas determinados dotados cada uno de propiedades específicas, pero que igualmente no se deben mirar en su aspecto sistemático, sino también en su dimensión descriptiva.
Yo los presento de manera individual, solo con fines un poco propedéuticos y para los participantes del colegio clínico. Y esa manera de presentarlos es por ende aproximada. Yo creo que se trata de un abuso de tipo escolástico, si me permiten llamarlo de esa manera, solo con el fin de hacerlo presentable. Pero no se puede aislar de por sí de manera tan esquemática como se hace o como yo lo hago, sin caer en algunas contradicciones. Porque como lo señala Freud en el texto mismo sobre lo inconsciente, en sus escritos metapsicológicos, no se puede obtener una separación esquemática nítida entre los sistemas psíquicos. De lo consciente podemos definir explícitamente por Freud, definirlo con él como una cualidad de lo psíquico que puede estar asociado a otras, pero que incluso puede faltar. O sea, la conciencia es un asunto de lo psíquico que puede no estar. Para Freud lo consciente es una expresión puramente descriptiva, que se resalta en la expresión ser consciente de, que invoca de manera general la percepción más inmediata y, digámoslo, segura. Pero destaca que la principal característica de lo consciente es su fugacidad. El estado de conciencia pasa con rapidez. Está en este momento, pero pasa rápidamente. Y cuando no está, está solo en calidad de latente, es decir, susceptible de volver a serlo. Freud opone de manera sistemática y reiterada lo consciente a lo inconsciente, pero desde el punto de vista práctico, esta distinción tajante es un poco insuficiente. Pudiera en principio definir la conciencia por la percepción, pero Freud mismo refiere la dificultad, porque tendríamos que preguntarnos qué hace que una situación, un dato, un hecho y no otro entre en el marco de lo perceptible o no. Uno pudiera arriesgar que Freud se quedó corto en la definición de lo que es la conciencia y se prometió siempre un texto que nunca apareció y que posiblemente está dentro de esos escritos metapsicológicos que se perdieron. Solo de manera muy aproximada y por lo tanto inexacta, decir que lo consciente en la vida anímica de los seres humanos es lo más próximo a la realidad y solo de manera analógica pensarlo como una especie de órgano sensorial situado entre el interior y el exterior. De una parte, recibe y percibe estímulos e incitaciones del mundo exterior, los cuales son a su vez percibidos y transmitidos a través de los diferentes órganos de los sentidos. Pero de manera simultánea también percibe los estímulos que proceden o se originan en el interior y que son de diverso orden, recuerdos recientes, anterógrados, también los anhelos, los sentimientos. El preconsciente. Con respecto a este sistema son expresas las dificultades que Freud hace y que tiene para ubicarlo tópicamente y también para caracterizarlo. Explícitamente dice que lo preconsciente, es aquello que es susceptible de devenir a la conciencia, pero a la par dice que el sistema preconsciente, participa de las propiedades de la conciencia, y salvo que se llegue a evidenciar propiamente una censura entre lo preconsciente y lo consciente, habría realmente una diferencia entre los dos sistemas. Es más, incluso explicita la duda si en esa consideración sistemática del aparato psíquico se trata solo de 2 o de 3 sistemas. De otro lado, lo preconsciente es por definición en Freud una forma de lo inconsciente, pero solo en el sentido descriptivo, no en el sentido dinámico. Es decir, es latente, próximo a la conciencia. En otras palabras, lo consciente está dispuesto a devenir consciente y Freud reservará exclusivamente y en sentido estricto el término inconsciente para aquello que está reprimido. Los contenidos preconscientes tienen en esto su característica fundamental. En otras palabras, no tienen per se prohibido el paso a la conciencia, a diferencia de los retoños inconscientes. Pero destaca, cuando habla de la movilidad comercial entre los sistemas, que sobre algunos retoños que han alcanzado el preconsciente, opera sobre ellos una censura ubicada entre preconciencia y conciencia, que impiden su acceso definitivo a la conciencia. Pero en sentido estricto, para él no actúa la represión.
En esa diferenciación, Freud es enfático y taxativo. Freud sitúa entre lo preconsciente, o sitúa en lo preconsciente a una censura situada entre la frontera preconsciente y la conciencia que impide el acceso a la conciencia. Pero creo que su idea general es que el preconsciente solo es inconsciente en el aspecto descriptivo, como lo señalé atrás, ya que para el inconsciente, ya que solo para él es inconsciente lo que cae bajo el estatuto de lo que es reprimido. Creo que no sería abusivo decir que la función más destacable y por tanto activa del preconsciente se da en su función de tramitar el comercio entre el sistema consciente y el inconsciente. Se trata en lo preconsciente de representaciones, de pensamientos, dice Freud, Lacan diría significantes, de manera similar a aquello de lo que se trata en el inconsciente, pero en el inconsciente se consuma un material ignorado, es decir, no conocido, y así permanece. En lo preconsciente se da una conexión vía representaciones palabra, y es solo por la conexión que logra el estatuto y la posibilidad de acceder a lo consciente. Las representaciones palabras son restos, huellas mnémicas, que alguna vez fueron percepciones, y como toda huella, puede tener acceso a la conciencia. Destaca Freud de manera fehaciente que estos restos mnémicos, los restos de palabras, son esencialmente percepciones acústicas, y resalta el carácter o la naturaleza sensorial del preconsciente en su origen. De lo inconsciente, digamos de manera muy sucinta, que es el objeto del estudio del psicoanálisis y tal vez el más importante de los conceptos y de los postulados de Freud. Es en la diferenciación en lo anímico o psíquico entre lo consciente y lo inconsciente donde podemos encontrar la premisa fundamental del psicoanálisis. Es a partir de la doctrina o de la tesis freudiana de la represión, desde donde Freud deduce el inconsciente como concepto cardinal de lo que descubre como psicología de las profundidades. Para acercarnos al inconsciente y de manera aproximada, y para tener al menos una idea aproximada de él, debemos recurrir a explicarlo desde varias aristas. A mí se me ocurrió, según la relación con el saber, digamos que el inconsciente es un saber sobre sí mismo que el sujeto no sabe que sabe, es decir, es un saber no sabido. En las conferencias de introducción al psicoanálisis, en la número 18, Freud dice explícitamente que el inconsciente es una comarca apartada de las demás, que está separada de la conciencia. Un saber sin sujeto, diría Lacan años más tarde. Desde una perspectiva histórica y desde el intento de reescribirla, de reescribir esa historia, que es un análisis, podemos pensarlo como los apartados de esa historia negados del sujeto, los cuales no están en la conciencia, están reprimidos. Y desde el punto de vista tópico, son las representaciones, contenidos, que no son accesibles a la conciencia, pues son lejanos o inaccesibles a esta. Y desde su consideración dinámica, pudiéramos decir que es la parte del psiquismo que posee una pulsión que hace frente a la represión que desaloja su representación de la conciencia o que pueda surgir en la conciencia solo por vías deformadas. De manera general, podemos decir que lo inconsciente es el núcleo central y original del psiquismo, donde están los impulsos básicos, deseos, mociones, en las cuales han sido depositados todos los contenidos que por su carga psíquica son inconciliables para el sujeto. Debemos decir que lo inconsciente es atemporal, donde no importa el orden cronológico de los sucesos. Igualmente pueden llegar a existir representaciones tanto de la infancia del sujeto como de su realidad inmediata. Freud destaca en este sistema la ausencia de contradicción. Predomina en él el principio del placer, donde está la búsqueda constante de la satisfacción. Está constituido por representaciones, deseos, fantasías, deseos y emociones pulsionales. Posee un constante impulso que busca arrojar los contenidos del inconsciente, haciendo frente a la represión, intentando llevar los contenidos reprimidos nuevamente a la conciencia, y actúa usando los mecanismos de desplazamiento y condensación, lo que conocemos como los mecanismos del proceso primario. No existe ni cuenta en él la realidad, importa la fantasía propia del sujeto. Es decir, la realidad psíquica sustituye
en el inconsciente a la realidad exterior. Bueno, ¿por qué la segunda tópica o por qué se le impuso a Freud la necesidad de repensar el aparato psíquico? Digamos que fundamentalmente en su texto El más allá del principio del placer se le plantea a Freud una resignificación de lo traumático por una consideración de la irrupción de lo pulsional sin ligadura a una representación, ¿se entiende? Hay fenómenos a pensar a partir del 20 en términos de investidura o de energía móvil. La oposición se torna a partir de lo que es ligado o fijado o de lo no ligado. Digamos que esa energía móvil suelta es el resultado del encuentro con lo traumático, es decir, algo que no se liga a las representaciones. Con Lacan diríamos un goce no ligado a lo simbólico, por lo tanto que escapa a las redes del principio del placer y es por ende un punto límite al desciframiento en la intervención analítica. Eso le permitió situar la compulsión de repetición, explicar los fenómenos de resistencia a la transferencia en la cura misma y también lo que conocemos como la reacción terapéutica negativa. En la primera tópica, la energía psíquica está ligada al campo de las representaciones, pero a partir de encontrarse con esta diferenciación, puede abordar estos fenómenos y reconsiderar en el campo clínico, pues es con estas nuevas instancias de la segunda tópica redefine en mucho la estructura psíquica. Ese valor de energía de lo no ligado plantea un exterior en el interior mismo del aparato psíquico, lo que corresponde con lo que Lacan llamó años más tarde un goce, también pulsional, pero más allá del principio del placer. Dentro de esa serie de fenómenos a pensar, creo que están la angustia, la repetición, la reacción terapéutica negativa, como ya lo dije, y el sentimiento inconsciente de culpa, entre otros. Entonces, la formulación de la segunda tópica viene como consecuencia de los desarrollos ulteriores a partir del texto del 20. En tanto, este texto constituyó un punto de inflexión en el camino que condujo a la formulación de esta. Recordemos los elementos de la segunda tópica, el yo, el superyo y el ello. También hago una presentación esquemática de ellos con fines propedéuticos o escolásticos, pero obviamente abusivos. Digamos que el yo adquiere en la segunda tópica una representación variada y múltiple, y por un lado tiene su núcleo con la percepción, abraza el preconsciente que se apuntala en restos némicos, pero Freud es también taxativo al decirnos que el yo también es inconsciente. Adicionalmente, el yo es sobre todo una esencia cuerpo, no es solo una esencia superficie, sino el mismo la proyección de una superficie. Por un lado, tiene una doble característica a partir de estas consideraciones, digamos una dimensión de potencia y una dimensión de fragilidad o de endeble, señala Freud. En virtud de su nexo con la percepción, tiene importantes funciones, entre ellos el ordenamiento temporal de los procesos anímicos y los tramita según el principio de realidad. Logra aplazar las descargas motrices según el decurso de los procesos de pensamiento y tiene algún gobierno sobre la motilidad. Es decir, tiene cierto control sobre el movimiento, un control más formal que fáctico, porque tiene que vérselas también con las exigencias del ello. Pero su endeblez, su fragilidad, Freud la precisa en lo que él llamó las servidumbres del yo, con respecto al ello, con respecto al superyo y al mundo exterior. Tiene que vérselas con los peligros que le acechan desde cada uno de esos frentes. Es lo que en el decir de Freud fragiliza el yo. Hay que destacar el carácter fronterizo del yo que media entre el mundo exterior y el ello. Por un lado, intenta que el ello sea obediente con el mundo, pero por el otro lado quiere que el mundo consienta con las exigencias que desde allí se le plantean. Con respecto al ello, llamamos así a la más antigua de estas provincias psíquicas o instancias. Su contenido es todo lo heredado,
lo que se trae con el nacimiento y lo que está establecido constitucionalmente. Es por excelencia el reservorio de las pulsiones que provienen de la organización corporal que lo sabremos no es sin el lenguaje y que aquí encuentran una primera expresión psíquica, cuyas formas son esencialmente desconocidas para el sujeto. En otras palabras, es la base original inconsciente de la psiqui, su parte más arcaica. Es decir, que cuando el sujeto nace, su psique es principalmente el ello. Es posteriormente, a partir de la relación con la realidad y vía la demanda del otro, que se diferenciará a partir de la constitución del yo. El ello es la sede de las pulsiones. Está regido por el principio del placer, donde no importa la realidad, sino la satisfacción del placer y la realización del deseo. Por tanto, el ello está presionando constantemente al yo para que ejecute acciones y que cumpla esta meta. Está constituido por la energía psíquica, tanto erótica o libidinosa, pero también la energía destructiva o agresiva. El superyo, en el texto del yo del ello, que es un texto de 1923, en el apartado dedicado al superyo, Freud también lo llama ideal del yo. Los trata como sinónimos. Pero creo que en el desarrollo del mismo texto, no sé si Freud lo percibe, pero creo que es posible inferir la diferencia entre los dos. Digamos que tienen el mismo origen en la estructura, pero responden a realidades distintas, a efectos distintos en el psiquismo. En este, Freud precisa que si el yo fuera solo parte del ello modificado por la percepción como relevo del mundo exterior, la estructura psíquica sería extremadamente simple. La cosa es más compleja. Entonces introduce ese elemento diferenciador dentro del yo al que llama superyo o ideal del yo. Es una pieza del yo, pero con una atadura menos seguro con la conciencia. Por tanto, tiene su vínculo más firme con el inconsciente, para señalar que tiene su más estrecha afinidad con el ello y en cierta medida lo representa ante el yo. Es un subrogado ante el yo del ello. Él considera que el superyo es la agencia representante de nuestro vínculo al Padre como herencia del complejo de Edipo, pero a la vez señala que también es su cara feroz. Es la expresión de las más potentes emociones y de los más importantes reclamos libidinales del ello. Es por la introducción del superyo que el yo se apodera del complejo de Edipo y simultáneamente queda sometido al ello. De esa manera, contrapone al yo como representante del mundo exterior, el superyo que se le enfrenta como abogado del ello. El superyo está asociado al padre y al complejo de Edipo, digamos, lo simbólico, y hace su presencia como conciencia moral y como sentimiento de culpa inconsciente sobre el yo. Es la agencia representante de nuestro vínculo al Padre. Es, por tanto, una presencia no contingente, sino estructural. Bueno, eso era lo que yo les traía. A continuación, Juan Guillermo nos presenta su trabajo con relación a lo mismo. Lo primero que tengo es que agradecerle a Jorge que nos haya hecho un recorrido tan cuidadoso y un recorrido que es todo el psicoanálisis. O sea, cuando él introduce el problema de la metapsicología, está Jorge poniendo en juego todos los desarrollos de Freud y todas las consecuencias para la clínica. El trabajo mío es diferente en tanto que no me ocupo cuidadosamente como Jorge de describir cada una de las partes de la metapsicología, sino más bien
mi afirmación de lo que presento hoy es que la metapsicología freudiana es una demostración del inconsciente. Y comienzo el desarrollo. El neologismo metapsicología se encuentra por primera vez en las cartas de Freud a Fliess. Dice Freud: por otra parte, te pregunto seriamente si para mí psicología que lleva tras la conciencia es lícito usar el nombre de metapsicología. Cuando toma esta frase de Freud, Strachey hace algún comentario. Dice que Freud había usado esa designación en la cuarta 41, no incluida, del 13 de febrero de 1896. O sea que el neologismo metapsicología estaba operando en Freud muchos años antes, 1896. Y dice Strachey que apareció por primera vez en letra impresa en Psicopatología de la Vida Cotidiana en 1901. Y luego no lo hizo hasta el inconsciente. Después de este último trabajo, su uso se hizo más frecuente. Esa es la nota que trae Strachey. Y digo que resalto, su uso se hizo más frecuente, puesto que no nos ocupamos de definir qué es la metapsicología. Sencillamente decimos su composición tópica, dinámica y económica. Pero este neologismo que es freudiano tiene unas consecuencias que yo voy a tratar de presentar acá. Aunque Freud vuelve sobre este concepto fundamental en su teoría, se aporta aquí la cita tomada de Presentación autobiográfica de 1925. Dice Freud: en 1911, en un pequeño ensayo, Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, destaqué, y en esto no fui original, el predominio del principio de placer-displacer en la vida anímica y su relevo por el llamado principio de realidad. Un poco lo que Jorge nos presentó. Más tarde, en 1915, me atreví a intentar una metapsicología. Llamé así a un modo de abordaje en que cada proceso anímico es apreciado siguiendo las tres coordenadas de la dinámica, la tópica y la economía, y bien ello la meta máxima asequible a la psicología. Termina ahí la cita de Freud, de su presentación autobiográfica. Freud utiliza pues este término para definir la originalidad de su propia tentativa de edificar una psicología que conduzca al otro lado de la conciencia con respecto a las psicologías clásicas de la conciencia. Es importante observar que el uso de este neologismo es una necesidad epistemológica para resolver el dilema de lo orgánico y lo psíquico. El contexto científico en el cual se desarrolla el pensamiento de Freud corresponde al desarrollo fecundo de las ciencias en el siglo XIX, especialmente en Alemania. Freud agrega al concepto de causalidad propio de las ciencias el concepto de significación. No basta alcanzar la cadena de las causas, es necesario encontrar la significación que estos hechos tienen para el sujeto.
En su escrito Proyecto de una psicología para neurólogos de 1895, Freud se posiciona frente a la psicología de su tiempo al introducir el modelo cuantitativo y materialista de las ciencias para darle al psicoanálisis un modelo positivo. Sabemos, por otro lado, que este proyecto Freud lo abandona, como si hubiera encontrado las contradicciones que su propuesta traía. Dice Freud, el propósito de este proyecto es brindar una psicología de ciencia natural, a saber, presentar procesos psíquicos como estados cuantitativamente comandados de unas partes materiales comprobables y hacerlo de modo que estos procesos se vuelvan intuibles y exentos de contradicción. Esto es cita del proyecto. Sigo comentando. La denominada querella de las ciencias correspondía al debate entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Las ciencias que explican y las que comprenden. Esta división permitía ubicar los distintos saberes que reclamaban un lugar privilegiado en la escena del conocimiento y ubicar el campo de las ciencias humanas tan próximas en este tiempo a la filosofía o a la religión. Freud entra en esta querella definiendo su descubrimiento del psicoanálisis como una ciencia de la naturaleza para diferenciarlo de las cosmovisiones tan propensas al contagio filosófico o superficioso. ¿Cómo mantener su descubrimiento a salvo de mezclas que desvían su auténtico valor? Esta inquietud es la que lo lleva a introducir el neologismo metapsicología. O sea, nos damos cuenta que no es simplemente un hecho contingente que a él se le haya ocurrido construir este neologismo. En el texto que se aporta enseguida, Freud muestra cómo el superficioso nada sabe de la motivación de sus propias acciones causales, lo que lo lleva a atribuir a fuerzas sobrenaturales lo que le sucede casualmente. Escribe Freud. Creo, de hecho, que buena parte de la concepción mitológica del mundo que penetra hasta en las religiones más modernas no es otra cosa que psicología proyectada al mundo exterior. El oscuro discernimiento, una percepción endopsíquica, por así decir, de factores psíquicos y constelaciones del inconsciente, se espeja. Es difícil decirlo de otro modo. Hay que ayudarse aquí con la analogía que la paranoia ofrece en la construcción de una realidad suprasensible que la ciencia debe volver a mudar en psicología del inconsciente. Podría osarse resolver de esta manera los mitos del paraíso y el pecado original de Dios, del bien y el mal, de la inmortalidad y otros similares, transponer la metafísica a la metapsicología. Esto está en Psicopatología de la Vida Cotidiana. Con estas afirmaciones se produce una total subversión al pasar de una falsa causalidad a la causalidad inconsciente. En el caso de una posición paranoica, los argumentos y su certeza no permiten comprender el origen inconsciente. El paranoico se sostiene en la certeza de sus deducciones. La consigna freudiana es de explicar los contenidos religiosos y míticos
mediante la aplicación de la metapsicología propuesta que le da al psicoanálisis un lugar predominante en la cultura. En su escrito metapsicológico de lo inconsciente en 1915, describe los componentes de su metapsicología, un poco lo que Jorge nos presentó. Dice Freud, reparamos en que poco a poco hemos ido delineando en la exposición de ciertos fenómenos psíquicos un tercer punto de vista, además del dinámico y del tópico, a saber, el económico, que aspira a perseguir los destinos de las magnitudes de excitación y a obtener una estimación por lo menos relativa de ello. No juzgamos inadecuado designar mediante un nombre particular este modo de consideración, que es el coronamiento de la investigación psicoanalítica. Propongo que cuando consigamos describir un proceso psíquico en sus aspectos dinámicos, tópicos y económicos, eso se llame una exposición metapsicológica. Cabe predecir que dado el estado actual de nuestro conocimiento, lo conseguiremos solo en unos pocos lugares. En el texto siguiente se puede leer la relación que Freud encuentra entre la metapsicología y las cuestiones filosóficas. Dice Freud. Esto es un texto de la correspondencia con Fliess. Espero que también prestes oído a algunas cuestiones metapsicológicas que he de plantearte. En mi juventud no conocí más anhelo que el del saber filosófico, anhelo que estoy a punto de realizar ahora cuando me dispongo a pasar de la medicina a la psicología. Llegué a ser terapeuta contra mi propia voluntad. Termina ahí la cita de la carta Fliess. Se apreciará la analogía existente entre los términos metapsicología y metafísica, analogía que probablemente fue intencional por parte de Freud, puesto que se sabe por su propio testimonio hasta qué punto era intensa su vocación filosófica, aunque su relación con los filósofos siempre fue distante y ambigua, para evitar desviarse del objetivo de su investigación. Además, esta posición era completamente natural, dada la hegemonía en Alemania del lado de la filosofía idealista. Pero la reflexión de Freud acerca de las relaciones entre la metafísica y la metapsicología va más allá de esta simple comparación. En un pasaje significativo, define la metapsicología como una tentativa científica de rectificar las construcciones metafísicas. Estas, como las creencias supersticiosas o ciertos delirios paranoicos, proyectan hacia fuerzas exteriores lo que es en realidad propio de procesos inconscientes. Dice él, en Psicopatología de la vida cotidiana, podría usarse resolver de esta manera los mitos del paraíso y del pecado original, de Dios, del bien y el mal, de la inmortalidad y otros similares. Transponer la metafísica a la metapsicología. Podría usarse resolver de esta manera estos mitos religiosos. En su artículo Análisis terminable e interminable de 1937, se pregunta Freud por la dificultad de domeñar la pulsión y se da una respuesta inédita. Comillas, la bruja metapsicología, y aunque se la invoque, comillas, los informes de la bruja tampoco están esta vez son muy claros ni muy detallados. Termino las comillas. Ante esta dificultad, Freud reconoce
un solo punto de apoyo. Se refiere a la oposición entre el proceso primario y secundario, es decir, lo inconsciente. Y dice, la cita es de análisis terminable e interminable. La bruja metapsicología quiere decir, sin un especular y un teorizar metapsicológico, a punto estuve de decir, fantasear, no se da aquí un solo paso adelante. Por desgracia, los informes de la bruja tampoco esta vez son muy claros ni muy detallados. Tenemos solo un punto de apoyo, si bien inestimable, la oposición entre el proceso primario y secundario, y a este he de remitirme aquí. Para terminar, hasta el momento de este escrito queda claro que la metapsicología es el recurso empleado por Freud para darle apoyo a su concepto de inconsciente. Sin los aspectos dinámicos, tópicos y económicos, el inconsciente corría el riesgo de entrar en el campo de los ismos propios de las explicaciones académicas. De este modo, la teoría de Freud pasó a ser muy tempranamente freudismo, con los acentos axiológicos o existenciales. Sin un trabajo de contenido metapsicológico, el inconsciente no hubiera pasado de ser un concepto académico discutible. Es todo. Bien, pasamos entonces a la sesión de preguntas. Como les dije en el chat, pueden levantar la mano en la opción Zoom, que es dando clic en participantes, y ahí les aparece una mano color azul, la cual deben activar, o bien por el chat. Ya tenemos una primera pregunta de Jorge Jaramillo. Jorge, por favor, abre tu micrófono y ojalá prendas la cámara. Sí, aquí estoy. Listo. Bueno, buenas noches a Jorge y a Juan Guillermo. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo un comentario para el trabajo de Jorge y tengo una pregunta para los dos. El comentario, Jorge, es que en tu trabajo dices que al menos en un momento de la teorización de Freud, se hace equivalente lo reprimido a lo inconsciente. No sé si lo escuché mal. Me parece que cuando Freud introduce la primera tópica en 1915, él precisamente clarifica que si bien lo reprimido, digamos, es el fundamento, digamos, el psicoanálisis se sostiene sobre la doctrina de la represión, él sin embargo dice que esta represión, que no es otra cosa que hacer que ciertos contenidos sean rechazados de la conciencia, obviamente entonces se hacen inconscientes, pero dice, quiero dejar por sentado que lo inconsciente no abarca todo lo reprimido, sino que, perdón, que lo reprimido no abarca todo lo inconsciente, sino que lo reprimido es una parte de él. Y esa misma expresión la rectifica en 1921, cuando escribe El Yo y el Ello, precisamente, y creo que ahí hay otra razón, me parece, respecto al cambio, con respecto a las dos tópicas. Y creo que es precisamente, vuelve Freud, es a la ambigüedad que tiene el término inconsciente, cuando él dice podemos hablar de lo inconsciente en sentido descriptivo o en sentido dinámico, y vuelve otra vez sobre el asunto. Bueno, inconsciente puede ser lo latente, inconsciente puede ser lo reprimido, pero también dice, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. Y creo que es a partir de ahí, en ese primer capítulo del Yo y el Ello, donde Freud viene como a rectificar precisamente esa segunda tópica. Pues eso como comentario,
porque escuché cuando dijiste que puede hacer equivalente lo inconsciente a lo reprimido, pero me parece que Freud deja como de lado un elemento de lo real, digamos, podríamos decir algo real de lo cual no se puede dar cuenta ni siquiera por la vía del análisis. Y a partir de ahí viene mi pregunta para Juan Guillermo y para ti, Jorge, y es porque me parece que la segunda tópica de alguna manera propone, digamos, otra finalidad clínica que tiene que ver, digamos, es contemporánea, por ejemplo, a recordar, repetir, relaborar, que es posterior a esto. Y en esta nueva clínica me parece que cuando Freud remata la cuestión de la necesidad de una ética cuando se encuentra, digamos, con la dimensión pulsional en el superyo. Sin embargo, la pregunta es esta y es, digamos, ¿por qué si Freud avanzó tanto, digamos, en esta reestructuración del aparato psíquico, por qué Lacan fue tan, digamos, Lacan trató de una manera tan peyorativa esta segunda tópica, ¿cierto? Incluso diciendo que esa segunda tópica de Freud introdujo problemas que ya eran anteriores al psicoanálisis, que eran más cercanos, digamos, a la filosofía, y Lacan termina, pues, como por distanciarse de esa segunda tópica. ¿Qué piensan ustedes de por qué Lacan piensa eso? Jorge y Juan, ¿quieren recoger varias preguntas o ir respondiendo de a una? Jorge, ¿qué piensas? Prende el micrófono, Jorge. Ya. Jorge, con relación a tu comentario, yo creo que yo señalé al principio, primero, las dificultades de presentar esto tan esquemáticamente. Y lo segundo era para la dificultad que tuvo, creo yo, Freud para mostrarnos el estatuto del preconsciente. Es decir, que el preconsciente solo es inconsciente en el aspecto descriptivo. Era ahí donde yo señalaba que para él lo inconsciente es lo que cae bajo el estatuto de la represión. Pero coincido que los fenómenos que él logró aclarar introducen el matiz que tú señalabas y que me parece muy pertinente. Con relación a la pregunta, yo no sabía que Lacan había de alguna manera enjuiciado la elaboración de Freud en la segunda tópica. Eso para mí, Jorge, es realmente novedoso, ¿no? Lo leí hace poco, Jorge, discúlpame, lo leí hace poco en una de las conferencias, pues no recuerdo el nombre, o es una entrevista que hay de Lacan, donde Lacan ataca muy fuerte esta cuestión, incluso por el hecho de que, digamos, fue por la vía de la segunda tópica que se deslizó todo el posfreudismo. Creo que es una de las cosas que señala Lacan ahí, en esa, pero busco la fuente y se las puedo compartir. Porque a mí lo que me llama la atención es que en este texto del yo y el ello, donde Freud de alguna manera pone como sinónimos el superyo y el ideal del yo, y que sabemos que realmente no son lo mismo, que el ideal del yo es un elemento de la estructura que depende de lo simbólico, es el elemento que viene de lo simbólico a constituir al sujeto. Digamos que con Lacan lo pudiéramos llamar el rasgo unario, como ese elemento significante que establece el vínculo del sujeto con los demás significantes. Y aquí los hace equivalentes, pero en el desarrollo del texto también Lacan nos va a mostrar el lado del superyo, el lado feroz, el lado del goce, su relación exclusiva con el ello, con el imperativo de goce que llamará Lacan después. Y yo no sé si Freud lo percibió, pero a mí me llamó mucho la atención porque es muy evidente, uno lo puede deducir, y creo que fue uno de los puntos que Lacan tuvo que haber identificado bien para mostrar la diferencia entre el ideal del yo y el superyo.
la cara voraz, la cara del goce, el imperativo de goce, la voz de goce que empuja al sujeto y diferenciarlo del ideal del yo, que marca un elemento contrapuesto de la estructura, si bien lo simbólico, lo sabemos, también introduce la dimensión de goce. Es la paradoja, el lenguaje permite que el sujeto emerja, pero también da la posibilidad del goce como un elemento diferencial. Eso es lo que te puedo decir. Yo no sé si Juan Guillermo, con respecto a tu pregunta, tiene algún comentario. Bueno, te agradezco si me das la precisión de dónde Lacan, Sí, Jorge, yo vamos, critica la elaboración freudiana. la busco y la comparto. Ok, gracias. Yo quería volver a no todo lo inconsciente reprimido. Es una observación de Freud. Entonces, ¿qué es lo que, no siendo inconsciente, es reprimido? Me parece que Jorge Jaramillo pasó un poquito por el lado. Cuando me pareció que tocó el punto de lo real. O sea, no todo lo inconsciente es reprimido. Hay cosas reprimidas que no son inconscientes. ¿Y eso qué es? ¿Eso de dónde viene? Yo estaba, el asunto, cuando se tiene paralelamente una lectura de Lacan o Freud, se le vuelve a uno muy difícil poder seguir a Freud como aislando, como lo hizo Jorge Escobarovi, de una manera esquemática, hizo una presentación total de Freud sin hacer las referencias que usualmente tenemos que, como para resolver una contradicción. Yo me quedé pensando entre no todo lo inconsciente es reprimido. Pensé, por ejemplo, que hay cosas reprimidas que no pertenecen al inconsciente, pero voy a decirlo ya desde Lacan. O sea, para Lacan existe el a priori del género. Eso no es inconsciente, pero tampoco está a disponibilidad del sujeto. Necesita un tiempo posterior para reconocer su género. Se me ocurre a mí como un modo de encontrar una consideración sobre esta diferencia. Lo reprimido, lo inconsciente y algo no reprimido que no es inconsciente, porque de todas maneras, cuando hablamos de lo que el inconsciente reprime, pues tenemos que hacer el seguimiento de que Jorge nos mostró. O sea, el preconsciente, el principio de placer, la fuerza de la pulsión, en fin. Eso es un poco lo que se me ocurre de una manera muy desilvanada. Bueno, siguen en el orden de la palabra. Julio, Sí. yo quisiera, antes de que lea la palabra los que la tienen levantada la mano, señalarle a Juan Guillermo si coincide con una apreciación que yo hice al principio, como la idea que uno tiene, porque aparecen los textos de las tópicas freudianas fechadas, pero cuando yo vi que vas al proyecto de neurología, que si trajiste algunos comentarios con relación al primer texto de Freud, ya había una consideración metapsicológica del asunto. ¿Lo crees pertinente? Claro, y dijéramos, pues más que eso, creo que está el apoyo bibliográfico. O sea, en esa nota que trae Strachey dice
En la carta 41 del 13 de febrero del 96 apareció por primera vez en letra impresa Psicopatología de la vida cotidiana y luego no lo hizo hasta Lo inconsciente. Pues no, está refiriéndose a otro asunto, pero en 1915, dice Freud, me atreví a intentar una metapsicología, pero ya este término metapsicología en las cartas a Fliss había aparecido mucho antes. Ajá. Mucho antes. Ok. Por Bueno, eso, entonces, un poco lo que yo traté de hacer el seguimiento de metapsicología es como su configuración, su nombrarlo y luego sus contenidos y luego cómo pasó al uso común. bueno, siguen en el uso de la palabra Carolina Roldán y luego Beatriz Maya. Carolina, prendes tu micrófono. Ya te lo prendí. Ni siquiera la cámara. Carolina. Carolina, por favor, prende tu micrófono para poder escuchar tu pregunta. Bueno, entonces démosle la palabra a Beatriz Maya y luego si Carolina retorna, pues le damos la palabra a ella. Bueno, yo me voy a referir a la pregunta que hizo Jorge Jaramillo sobre la fuerte crítica que hace Lacan a la tópica freudiana. Yo casualmente hoy en un cartel estaba hablando un poco del asunto, entonces por eso tengo la referencia fresca. En el seminario 21, Lacan dice lo siguiente, lo repito, es difícil quedar enteramente satisfecho con esa segunda tópica. Es decir, él empieza a manifestar que no le gusta la segunda tópica. Y en el seminario 22, la crítica que hace es porque la califica de una geometría de bolsa que contiene las pulsiones o que contiene al ello. Él dice ahí que eso le parece muy divertido, pues con un tono un poco irónico, y dice, no les digo todo lo que él está forzado a añadir todavía, sin contar con lo sé que plumeado que intitula super yo. A mí me parecen unas palabras muy fuertes de Lacan con respecto a esta segunda tópica. Y ya en el seminario 24 es donde me parece que él hace una crítica todavía mucho más fuerte, lo voy a citar en un pequeño párrafo, él dice, diré incluso más, no me gusta tanto la segunda tópica, aquella donde Freud se dejó arrastrar por Grodek. No se sabe lo que había en el bocho de ese Grodek cuando sostenía el ello. En su libro del ello dice que es lo que nos vive. Él tenía la idea del ello como de una unidad global que nos vive, mientras que es bien evidente que el ello dialoga. Es esto que yo he designado con el nombre de A mayúscula. Si miramos en detalle esa cita, es una cita bien fuerte, donde se distancia de la segunda tópica por estar apoyada en la concepción del ello de Grodek y donde Lacan marca la diferencia de una concepción del ello como pulsional para hablar del ello como aquello que habla, que entre otras cosas es sorprendente que lo sitúa, que lo llama el A mayúscula. Bueno, esta era el punto que quería aportar sobre las referencias de Lacan alrededor de la crítica que hace a la segunda tópica. Jorge, no sé si con eso queda respondida tu pregunta, y a Jorge Escobar, pues las referencias en el 21, 22 y 24. Sí, Beatriz, muchas gracias.
Bueno, Carolina, ¿ya vas a intervenir? Bueno, entonces sigue en el orden de la palabra. Beatriz, obviamente pasaron 60 años, ¿no? Por supuesto, Sí, por supuesto, y que no está, que la crítica de Lacan no está al principio. sí, La es en crítica el último está periodo de su enseñanza. exactamente, cuando ya construye el inconsciente real, Ajá. cuando está hablando de otras cosas. Pues lo traigo porque Jorge lo planteó, Sí, ¿no? sí. Ujú. Mateo Pérez tiene una pregunta. Puedes prender el micrófono y la cámara si quieres. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bien. Bueno, primero que todo agradecer como este espacio. Tengo una pregunta directamente para Jorge y una pregunta para todos, para ver para abrir un poco la discusión. La pregunta para Jorge es si nos puede ampliar un poco más este asunto del preconsciente. Si me permiten, ¿por qué me surge esta pregunta? Si me permiten, voy a citar algo que dice Freud en lo inconsciente. Él va a decir, al sistema preconsciente competen además el establecimiento de una capacidad de comercio entre los contenidos de las representaciones, de suerte que puedan influirse unas a otras, el ordenamiento temporal de ellas, la introducción de una censura o varias, el examen de realidad y el principio de realidad. Entonces, básicamente mi pregunta es si es posible ampliar un poco más lo del preconsciente, sobre esta función del preconsciente y cuál es su lugar en la clínica. Es decir, ¿qué pasa allí en la clínica con esta función del preconsciente? Y la pregunta para todos es un poco retomando esta conversación de que no todo lo reprimido es lo inconsciente. Voy a citar nuevamente a Freud, que dice, la verdad es que no solo lo reprimido psíquicamente permanece ajeno a la conciencia, también una parte de las emociones que gobiernan nuestro yo, vale decir, del más fuerte opuesto funcional a lo reprimido. La pregunta es, ¿qué piensan de por qué Freud va a hablar aquí de las emociones que gobiernan nuestro yo, esas emociones pulsionales? ¿Qué lugar tiene eso entonces con lo que es ajeno a la conciencia? ¿Qué se puede decir sobre eso? Esas son como las dos preguntas que tengo. Muchas gracias. Bueno, Mateo, yo creo que caracterizar el inconsciente, el preconsciente, fue una dificultad para Freud. Yo traté de rastrearlo y me parece que no le fue fácil y de alguna manera lo propone como algo muy cercano a la conciencia. Y por eso las dificultades de las que hablábamos ahora en el sentido eh, de lo que es inconsciente, pero en el sentido descriptivo. Yo creo que lo preconsciente es cercano a la conciencia. Él define una especie de censura entre lo preconsciente y lo consciente y una censura más fuerte entre lo inconsciente y lo preconsciente. De todas maneras, me parece que habla un poquito de la dificultad de Freud para precisar realmente qué es lo preconsciente. Yo no sabría decirlo cómo eso figura cómo aparece en la clínica, pero lo que te dijera es que tiene que ver más con la realidad sintáctica del lenguaje, es la impresión que yo tengo. Es decir, hay una sintaxis del lenguaje que está en todos los idiomas y me parece que el preconsciente tiene que ver un poquito con eso, con la dimensión de sintaxis que hay en el lenguaje que de alguna manera facilita o facilita el comercio entre aquello que está por fuera de la conciencia y facilita por las conexiones con los retoños inconscientes el acceso a la conciencia. Es lo único que a mí se me ocurre como para precisar en tu inquietud. No sé si Juan Guillermo tendrá algo adicional. Sí, yo quiero agregar algo y es en el proyecto de psicología cuando Freud hace ese esquema de percepción, conciencia, inconsciente, preconsciente,
en ese esquema lineal, él pone del lado de lo preconsciente el lenguaje. Entonces, cuando tú dices el aspecto sintáctico del preconsciente es el lenguaje. Y no estamos hablando de el lenguaje en la teoría del significante de Lacan. Estábamos hablando para Freud en ese momento del lenguaje como habla. Entonces, ese esquema en Freud, en el psicopatología, en el proyecto de psicología, está percepción, conciencia, inconsciente, preconsciente, y ahí está el lenguaje, las palabras. Bueno, ¿alguna otra intervención? Jeffrey, ¿puedes prender tu micrófono? ¿Ya? Adelante. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ok. Mi pregunta es la siguiente. Es que yo no hablo español, mi lengua nativa no es el español, me entenderán también. Y son mis primeros pasos hacia el psicoanálisis también. Mi pregunta surge al escuchar que en la primera intervención, que el inconsciente es un saber no sabido. Pero yo me gustaría saber más como qué relación podría haber entre este saber no sabido con la ignorancia socrática. Porque yo veo que, por ejemplo, en la ignorancia de Sócrates como estaba llena de una certeza de que no sabía. Pero yo me pregunto si esta ignorancia no podría ser considerada como el inconsciente, sabiendo de que Sócrates usó la maioética, como es en una cierta forma, es una asociación libre para que la persona pueda decir las verdades. Entonces, en el caso de Freud, de que este saber, el inconsciente, entonces, a través de la asociación libre, la persona puede decir la verdad, de que es solamente el consciente que lo tiene. Yo, así. Gracias. A mí me gustaría complementar tu intervención porque tú comparas la posición de Sócrates, que todo el tiempo dijo, solo sé que nada sé. Sí. Es una frase muy recurrida en la filosofía. Cuando Freud habla de lo inconsciente como un saber no sabido, es diferente a pensar que lo que Sócrates hacía tuviera que ver con despejar lo inconsciente. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera el concepto de inconsciente estaba disponible en ese tiempo. Freud con Sócrates, con la mayéutica, lo que hace es que el sujeto sea razonable con su propio pensamiento, que descubra que tiene las ideas en sí mismo, pero que no las tiene formalizadas. Y por eso en el diálogo, por eso es necesario el diálogo y la mayéutica para ir las preguntas de Sócrates, las respuestas del alumno, configurando un saber, pero útil para todos. Pero no hay
no hay una referencia, me parece a mí, como si Sócrates estuviera buscando un saber no sabido. Él lo que decía era que él no sabía, no sabía. Sencillamente se ponía en la posición del que no sabe, pero como una convocatoria al deseo de saber. Entonces, no sé, me parece que sería extremar la historia del concepto de inconsciente y llevarlo hasta la antigüedad. No me parece que coincidan. Jeffrey, Pues, Sí, bueno, si le entiendo su pregunta, yo tendría para decirle, además de lo que dijo Juan Guillermo, dos cositas. Y es que, en principio, el método mayéutico apunta a construir del lado del alumno un saber que es ignorado, pero por la vía del diálogo. El procedimiento analítico no es propiamente un diálogo. Bueno, aunque la tesis lacaniana es que diálogo no hay, pero es acentuado en el dispositivo analítico el monólogo del sujeto. Entonces, pensar que el dispositivo que inventa Freud es un procedimiento, es un dispositivo del lado de la mayéutica, me parece que es abusivo y demasiado forzado, por un lado. Pero también hay que reconocer que cuando Lacan precisa el origen del psicoanálisis, dice que si hay un precursor del psicoanálisis en la historia, es el procedimiento socrático. Entonces, eso como para distanciar las cosas, pero también para aproximarlas. Bueno, ¿alguna otra intervención, pregunta o comentario? Bueno, no queda más que dar las gracias por la participación, por la asistencia, invitarlos a la próxima actividad. Recordar, Julio, que el sábado tenemos una jornada a la que están todos invitados. Sí, en en las distintas páginas de redes sociales del foro está la información de la jornada de este sábado, que es alrededor del tema del cuerpo. Están cordialmente invitados. Bueno, feliz noche entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge y Juan. Sí, gracias por los aportes.